Bendiciones, amada iglesia, qué gusto una vez más estar reunidos en esta unanimidad en el Espíritu para tratar un tema nuevamente en Noches de Café. Es un gran anhelo de nuestro corazón que esta palabra pueda llegar hasta lo profundo de tu espíritu para que puedas permear ahí la revelación de la palabra, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hemos estado estudiando durante mucho tiempo acerca de este tema y a pesar de ser un poco controversial, tal vez al mejor estilo de Sembradores de Amor, es un tema que realmente se las trae, es un tema que tiene muchísimas, pero muchísimas variables, muchísimas formas de analizarlo si se quiere así. Sin embargo, yo quiero ir a la palabra y yo quiero mostrarte el camino por el cual nosotros transitamos lo que nosotros creemos y cómo nosotros así lo establecemos en nuestra vida. Gracias una vez más por estar en esta transmisión. Gracias damos al Señor porque ya pudimos volver a casa. El fin de semana pasado estuvimos sábado y domingo dándole gloria al Señor por volverte a ver, por el reencuentro y porque estamos avanzando a pasos firmes, pasos estables. Espero que ya estés con tu cuaderno en mano, con tu Biblia también, y con la disposición de tu espíritu y tu corazón para recibir la palabra en esta noche tan especial. ¿Qué le parece si entramos directamente a la palabra? Desde hace mucho tiempo se ha venido hablando acerca de un término que es, como dije al principio, muy controversial, el término de la declaración. Hay distintas corrientes de pensamiento, unas a favor, otras en contra. Los que están a favor dicen que la palabra del Señor, tal y como nos enseña el Señor Jesús y muchos otros pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, si bien es cierto la palabra no viene específicamente bajo el término declaración, sí viene bajo una conceptualización, sí viene bajo un marco de sinónimos y de palabras que pueden activar este verbo de declarar o de la declaración en sí mismo. Los que van en contra de esta posición establecen que el único que puede hacer declaraciones es Dios y que el único que tiene la autoridad para poder establecer cosas, que incluso se une la palabra declaración con decreto, el único que puede hacer estas cosas es Dios. Bueno, yo quiero llevarte en un camino por la palabra, pero también quiero llevarte en un camino de la conceptualización, porque creo, y es una convicción firme en mi espíritu, que el cristiano debe entender no solamente la palabra, sino también el idioma con el cual habla, con el cual manifiesta el mensaje de la palabra del Señor. Muchos errores que cometemos hoy son más por desconocimiento de algunas cosas y por dejarnos influenciar y llevar por corrientes de pensamiento que no verificamos. Simple y sencillamente, pues, alguna persona en una línea de autoridad, en una línea de liderazgo, de mando, nos ha enseñado o nos ha puesto en el corazón algunos términos y entonces, o algunos conceptos, y caminamos con eso. Pero yo creo que la palabra es mucho más que un simple concepto. La palabra es algo mucho más profundo que lo que un líder religioso nos pueda entregar. Y dejando a un lado la religiosidad y dejando a un lado el fanatismo, debemos entrar en en abarcar la profundidad de lo que el texto bíblico nos enseña. Vamos a ver, yo quiero comenzar con un significado. ¿Qué significa la palabra declarar? Vamos a ver, específicamente quiero hablar sobre lo que el diccionario de la Real Academia, no el diccionario bíblico, no el diccionario de una institución religiosa, el diccionario que trae los conceptos de nuestro idioma castellano. Quiero ir a la raíz de lo que significa esta palabra. Síganme, por favor, porque según la RAE, la palabra declarar significa, número 1, manifestar y hacer público. Número 2, dicho de alguien que tiene autoridad para ello. Manifestar es una decisión sobre el estado o la condición de alguien o algo. Dicho de una cosa es manifestarse o empezar a advertirse su acción. Manifestar ante el órgano competente hechos con relevancia jurídica. Me llamó poderosamente la atención de esta última línea de concepto. Dice, manifestar ante el órgano competente hechos con relevancia jurídica. Ahora bien, entonces, entendiendo lo que el concepto de la Real Academia dice, declarar es una palabra que puede estar perfectamente dentro del léxico del cristiano. ¿Por qué vamos a cercenar una palabra simplemente porque creemos que teológicamente no va de acuerdo a nuestra línea de pensamiento?
Tenemos que ser muy claros en esto. Lo que la palabra significa, lo que una palabra en nuestro idioma significa, no debe ser alterado ni debe ser manejado de forma arbitraria solamente porque tal vez yo tengo una adversión sobre alguna cosa particular en términos teológicos o religiosos. La palabra declaración, según la Real Academia, es clara: manifestar, hacer público, en función de alguien que tiene autoridad, es manifestar una decisión sobre el estado o la condición de alguien o algo. Si me doy a entender, esta palabra declarar tiene que ver con hablar. Ahora, quiero por favor que me acompañes al significado de la palabra declarar en el hebreo. Es importantísimo. Ahora, cuando escuches en el hebreo, no estamos hablando de judaizar, estamos hablando de cómo está escrita la palabra en el original. Entonces acompáñame por favor, porque en el hebreo la palabra que se utiliza para declarar es la palabra lahit. Y esta palabra significa, escucha bien lo que significa en el hebreo: declarar, proclamar, testificar, atestiguar, dar fe, anunciar, decir y profetizar. Mira qué riqueza de la palabra lahit en el hebreo: declarar, proclamar, testificar, atestiguar, dar fe, anunciar, decir y profetizar. Según el concepto hebreo de la palabra declarar, ¿dónde está el problema con que nosotros digamos que declaramos las cosas de la palabra? La situación se da cuando las personas tienen un mal concepto no de Dios, sino de sí mismas ante Dios. Aquí el tema ya comienza a tomar unas características un poco más fuertes, más intensas, pero es donde quiero llegar, donde quiero aterrizar esta palabra hoy. Las personas que dicen, que piensan que nosotros como cristianos no debemos declarar, son personas que tienen un concepto del cristiano, de sí mismos, demasiado bajo una línea no de gracia y misericordia, sino casi como que viven como en una línea de lástima de parte de Dios. Yo sé que tal vez más de uno ya está comenzando a afilar sus armas, pero escúcheme por favor hasta el final. El concepto que yo tenga de mí mismo va a depender mucho en función de la influencia que tengan las palabras sobre mí. Cuando yo creo algo firmemente sobre mí, mis conceptos van a estar muy claros y muy arraigados de acuerdo a la línea de pensamiento que yo tenga sobre mí. Quiero darle esto en una explicación. Si yo creo que yo valgo como persona, todas las palabras que van a rodear ese concepto de mí van a ser palabras que refuercen esa estima, esa autoestima que yo tengo sobre mí. Cuando yo leo la palabra del Señor y yo veo lo que está escrito de la boca de Dios, se habla sobre mí, en ningún momento veo yo que estoy en un nivel tan bajo, como para no poder hacer ciertas cosas en Dios. Cuando yo creo que mi nivel es tan bajo como para casi ni siquiera tener la capacidad de poder mirar a Dios, acercarme a Dios, entonces es porque yo no he recibido y no tengo claro el concepto de lo que realmente significa gracia y misericordia. Gracia y misericordia no significan no tener derechos en Dios y no significa en lo absoluto no tener el derecho o el permiso para acercarme a Dios. Gracia y misericordia significa que antes no tenía el derecho, pero ahora, a través de la sangre de Cristo, a través de este pacto que Jesucristo hace y establece en la cruz del Calvario, yo soy hecho hijo. A través de haber recibido a Cristo, yo me convierto en un hijo de Dios y como hijo adquiero derechos. Esta es una palabra que golpea fuertemente la religiosidad de hoy día. Las personas creen que los cristianos no tienen derechos y usted lo va a notar tanto a nivel secular como a nivel dentro del mismo cristianismo. Hay muchas personas que creen que los cristianos a nivel secular no tienen derecho a nada, casi que no deberían tener ni derecho al voto ni derecho a nada en su vida, porque son cristianos. Y hay muchos cristianos
dentro del cristianismo que creen también que nosotros no tenemos ningún tipo de derecho, que no merecemos nada. Déjame decirte algo, cuando tú has recibido perdón y vives en una línea de perdón, tú dejas de ser una persona miserable para convertirte en una persona posicionada en Dios. Yo no puedo vivir mi vida con miserias. Y no estoy hablando de términos económicos. Es que yo puedo tener mucho dinero y vivir una vida miserable. Yo no puedo llegar a Dios con miedo a un castigo. Yo no puedo acercarme a Dios con el temor de que, uy no, soy demasiado malo, soy demasiado ineficiente como para que Él se digne mirarme. Es que Dios, no me mira a mí como yo lo miro a Él. Él me mira a mí a través de Jesucristo, es lo que me enseña la palabra. Mi dignidad delante de Dios no depende de mis actos, depende de lo que Cristo hizo por mí. Mi valía delante de Dios no depende de lo que yo piense o lo que yo haga, depende de lo que Cristo hizo por mí. Yo soy hijo no por merecimiento, soy hijo por adopción. Pero hay personas que no entienden esto. Hay personas que creen, y rescato comillas aquí, que son hijos, pero viven como esclavos, con mentalidad de esclavos, sin derecho a nada. Y la palabra va totalmente contraria a este concepto. Cuando la palabra de Dios habla de que somos hijos, automáticamente establece en nosotros un nivel, escucha esta palabra, de jurisdicción. El cielo establece jurisprudencias para mí en la palabra. ¿Qué significa esto? Hay definiciones legales de Dios para mí. Hay actuaciones legales de Dios para mí. Cuando yo entro en el reino, palabra reino tiene que ver con legalidad, no tiene que ver con un territorio específico, un lugar físico. Tiene que ver específicamente con una legalidad. Cuando el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino, está diciendo, venga la codificación legal de lo establecido en el reino de los cielos, que se haga y se ejecute aquí en la tierra. Estamos hablando de una particularidad legal. Cuando yo me muevo en legalidad, es cuando yo entiendo qué puedo y qué no puedo hacer. Ahora, debo ser muy claro y muy transparente con usted. Es verdad que hay muchos que hoy, por esa fiebre que existe, podríamos denominarla de muchas formas, pero abstengámonos de eso y vamos al punto. Creen que pueden andar declarando lo que quieran de una forma casi enfermiza, mística, casi rondando hasta en el mismo paganismo. ¿Qué significa esto? Cuando yo hablo de declarar, y según el concepto que yo encuentro tanto en el español como en el hebreo, no dice en ningún momento que yo tengo que andar por la calle poniendo manos, perdón el término, a lo loco, y declarando cosas que ni siquiera sé si estoy en la legalidad de pedir o no, de actuar o no. No sé si me estoy dando a entender. La declaración va de la mano con una legalidad. No pierda esto de vista. La declaración va de la mano con una legalidad. Si yo no estoy en una actitud legal ante el reino de los cielos, ninguna declaración que salga de mi boca tendrá efecto. Así de simple. Entonces yo debo aprender que vivo bajo un sistema jurídico, legislativo del reino de los cielos. Si yo no logro comprender eso, entonces ¿cómo voy a recibir mi posición de hijo? Escuche bien esto, cuando la palabra en Juan 1 dice, y les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, esto es una activación legal. No importa la versión de la Biblia en la que usted la lea. Si usted no entiende que esto es una aplicación legal, entonces yo no sé cuál es su forma de interpretar la escritura. Pero cuando dice les dio potestad, significa les dio el derecho legal. Cuando usted, a modo de ejemplo, no puede estar presente en una situación jurídica, judicial, como por ejemplo el traspaso de un vehículo, usted busca a alguien de confianza, va donde su abogado y le firma un poder. Lo que usted está haciendo es delegándole a X persona muy allegada a usted y de mucha confianza la capacidad de hablar y tomar decisiones por usted en ausencia de su persona. Eso es un poder. O sea, usted le está dando a la persona
autoridad y legalidad para que lo represente en su ausencia. ¿No es eso lo que Juan 1 dice? Y a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio un poder, el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué interesante, porque ahorita vamos a leer y a hablar un poco sobre esta palabra. Pero vamos a la Biblia. Quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 18. Porque quiero comenzar a cimentar el tema de la declaración. Dice 18:21 de Proverbios en la Reina Valera 60. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Una vez más dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando hablamos de que la muerte y la vida están en poder de la lengua, ¿de qué estamos hablando? De lo que sale de nuestra boca. Nuestra lengua no tiene poder si únicamente trabajamos en la línea del pensamiento. No sé si me doy a entender. Nada de lo que yo piense se va a cristalizar si esto no es emitido a través de una declaración. Dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 1 y de ahí en adelante en toda la escritura. Y dijo Dios y fue hecho. Quiere decir que cada palabra determina una acción. Cada palabra desencadena algo que provoca una acción. Ahora, Proverbios 18 dice, la muerte y la vida, o como dicen algunos, la vida y la muerte, están en el poder de la lengua, están bajo la autoridad de la lengua. O sea, se lo voy a poner en palabras más simples. Lo que usted habla, ¿provoca vida o provoca muerte? Ninguna palabra sale inerte, porque usted no es una persona inerte. El diseño de Dios para su vida es autoridad. El tema es, ¿y cómo la ejerces? Porque tienes autoridad sí o sí. No existe nadie sin autoridad. Tienes autoridad sí o sí. La pregunta es, ¿y cómo la ejerces? ¿Cómo haces tú para caminar por esa línea de autoridad? Por la declaración de tu boca. Dice en el hebreo, recuérdalo por favor, declarar, proclamar, testificar, atestiguar, dar fe, anunciar, decir, profetizar. Es que eso es lo que hacemos cuando hablamos de una declaración. Cuando yo declaro la palabra, estoy profetizándola, estoy declarándola, estoy proclamándola, la estoy testificando, estoy atestiguando, estoy dando fe. Yo espero que te esté quedando claro el concepto, porque alguien tal vez podría estar pegado desde sus emociones hasta sus conceptos en que declarar no es algo que los cristianos debamos hacer y que no tenemos el poder. Déjame decirte algo, y tenemos que entender esto desde el origen. Cuando Dios habla del hombre y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice después de esto, y señoree. Y nadie puede señorear si no habla y si no declara, porque los decretos, aunque no nos guste escuchar la palabra, los decretos son establecimientos legales de cosas que se han declarado en el cielo y que deben ser ejecutadas en la tierra. ¿Y quién lo va a hacer si no somos nosotros, los hijos, los depositarios del poder de Dios aquí en la tierra? Por favor, no me entienda mal, no estoy hablando de que yo puedo hacer lo que me da la gana. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que en nosotros hay un poder. El poder de Dios está en nosotros. ¿O nunca hemos dicho eso? Hay personas que dicen, es que el poder de Dios está en mí, pero viven totalmente presa de cosas que no tienen que ver con el poder de Dios. No lo ejecutan, no caminan con Él, no se mueven con Él. Hablan de cosas que no entienden. Porque lo que hacemos es repetir muchas veces prédicas, conceptos de personas que viven en una posición de ilegalidad, personas que viven en una posición donde ni siquiera están seguros de su misma salvación. Y que un cristiano a la altura del año 2020 no esté seguro de su salvación, permíteme decirte, eso es alarmante. La pregunta que yo me hago es, si un cristiano no está seguro de su salvación, entonces ¿cómo va a estar seguro de lo que hace en Dios? ¿O no hace nada en Dios? No lo sé. El tema es que cuando hablamos de una declaración,
hablamos de que la declaración debe venir de una persona posicionada en un nivel de autoridad. Y aquí es donde quiero comenzar a aterrizar el tema de hoy. Autoridad. La palabra autoridad en el diccionario de la Real Academia significa poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Te lo leo de nuevo. Poder que gobierna o ejerce el mando. Eso significa autoridad. Tanto de hecho como de derecho. Es potestad, facultad y legitimidad. Es una persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. Vamos a ver, el concepto de autoridad. ¿Vives en una línea de autoridad? Si vives en una línea de autoridad es porque tú tienes un poder que gobierna o que ejerce el mando de hecho o de derecho. Es porque tienes potestad, facultad y además legitimidad. Y es porque eres una persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. Eso es lo que dice la Real Academia. ¿Okay? Nuestro idioma español, nuestro castellano, amado y hermoso idioma. Entonces, autoridad significa tener poder para. Si un cristiano hoy no tiene poder para, es porque ese cristiano no ha sido todavía impregnado del poder del Espíritu Santo. Jesús habló a sus discípulos previo al aposento alto y les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús les dice y recibiréis poder? ¿Por qué Jesús utiliza un lenguaje meramente legal? ¿Por qué Jesús hace un establecimiento legal? Y les dice, y recibirán poder, y recibirán autoridad, y recibirán legitimidad cuando haya venido el Espíritu Santo. Ahora la pregunta, si el Espíritu Santo viene, ¿para qué me hace legítimo? ¿Para qué me da poder? ¿Para qué me reviste de autoridad? Para ejecutar los designios del reino de Dios en la tierra. Ahora, vamos al hebreo. Una vez más, la palabra autoridad en el hebreo es la palabra samhut. ¿Okay? Samhut en el hebreo significa autoridad, jurisdicción. Oye esta palabra. Autoridad en el hebreo significa jurisdicción, poder, competencia y autorización para. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan al aposento y recibirán samhut. ¿Me está siguiendo? Recibirán autoridad, recibirán jurisdicción. Es que, a ver, ¿cómo hago para que me comprendas esto? El reino de los cielos es legalidad de principio a fin. Recibirás el poder, la jurisdicción, la competencia, la autorización para. No podemos entenderlo de otra forma. Es que el hebreo es muy claro en este sentido específico. Y si, en principio, la Real Academia nos deja un concepto bastante claro, yo creo que el hebreo nos está dejando un concepto todavía más amplio, porque nos introduce totalmente en el aspecto jurídico de la palabra. Y recibirás poder legal, la jurisdicción, el control de algo, el poder sobre algo. Yo no sé si usted me comprende lo que le quiero decir en el espíritu, y quiero que lo recibas en tu espíritu. Esto no es una sesión de conceptos que puedas tener en tu mente para hacer que tu conocimiento sea más grande, más amplio. No se trata de eso. La pregunta es, ¿tienes la legalidad de Dios en tu vida? ¿Estás caminando en la legalidad de Dios en tu vida? Porque una persona que está en legalidad es una persona que puede declarar. Yo declaro aquello que para mí es cierto, aquello que para mí es importante, es relevante. Mira lo que dice la palabra del Señor. Acompáñame a Efesios capítulo 2, verso 6. Quiero leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Me pareció bastante interesante. Dice, pues
nos levantó de los muertos. Quiero que comprendas esto. Nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Mira esto. Pues nos levantó de los muertos. ¿Okay? Todos sabemos que habiendo estado juntamente con Cristo en la crucifixión, también estamos juntamente con Cristo en su resurrección. Ahora dice, y nos sentó. ¿Usted puede comprender esta palabra? Y nos sentó. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted está físicamente sentado con Cristo en un lugar celestial? Porque yo no. Físicamente no estoy sentado en un lugar celestial. Esto es un valor espiritual. Esto es una condición espiritual. Pero dice el apóstol Pablo, y nos sentó con Él. ¿Con quién? Con Cristo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Ok, vamos a ver. Pregunta. Según Efesios capítulo 2 y verso 6, ¿dónde está sentado Cristo? En los lugares celestiales. ¿Qué significan los lugares celestiales? El desconocimiento de la palabra es precisamente lo que nos lleva a nosotros a no entender lo que los conceptos espirituales tienen para nosotros. Los lugares celestiales no es que Jesús está sentado en una piedra en el cielo. Un lugar celestial no es que está sentado junto al mar de cristal tirando piedras. Un lugar celestial no significa ninguna de estas cosas. Los lugares celestiales tienen una connotación absoluta, total y completamente jurídica. Está hablando de que es un lugar de legalidad. Dice, está sentado juntamente con Él. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde está sentado Cristo? Según lo que el apóstol Pablo nos enseña, dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios. Entonces, si Efesios capítulo 2, verso 6 dice que Cristo, yo estoy con Cristo, juntamente con Él, sentado en lugares celestiales, y Cristo está sentado a la diestra de Dios, espiritualmente, ¿dónde estoy yo? Yo no sé si las matemáticas no te suman, pero yo esto lo veo muy claro. Y no hay que ser muy teólogo y muy profundo para entender lo que este texto significa para nosotros. Si Cristo está sentado a la diestra del Padre, espiritualmente, ¿dónde estoy yo? Si estoy con Él, sentado en el lugar donde Cristo está sentado. Ahora, por favor, hay que hacer una diferencia muy clara entre estar sentado con Cristo en un lugar celestial y creerse Dios. Eso es otra cosa. Eso no tiene absolutamente nada que ver en este tema. Porque me imagino que quizás más de uno va a salir diciendo, eso es apostasía o es una herejía. Porque lo que está diciendo es que nosotros somos Dios, porque como Cristo está sentado, por favor, hay que ser claros en las cosas y dejar de pensar tantas cosas torpes a veces. Cuando la palabra me dice que yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, está hablando de un desarrollo de legalidad. Yo estoy sentado en la misma posición legal con Cristo. Dice además, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Es decir, yo tengo autoridad. ¿Recuerda usted cuando Cristo habla con sus discípulos y les dice, yo me tengo que ir, pero quiero decirles que cosas más grandes que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre? ¿Cómo se llama eso? Primero, es una declaración. ¿Cierto? Ahora usted me dirá, pero es que la declaración solamente Dios la puede hacer porque Él es el único que tiene la legalidad para hacerlo. Dice la palabra en el libro de los Hechos, que Pedro lanza una palabra sobre un hombre paralítico y le dice, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿No fue eso una declaración? ¿No fue eso una declaración de autoridad? Escúchame bien, si Pedro no hubiera estado en una posición legal, ¿tú crees que ese paralítico se hubiera levantado? ¿Crees que más adelante Dorcas se hubiera levantado habiendo estado muerta? ¿Crees que Pablo hubiera logrado hacer sus milagros y las cosas que a través del Espíritu él consiguió hacer?
si no hubiera estado en una posición de legalidad? Si hay algo que el enemigo, y quiero que esto lo entiendas bien, si hay algo que el enemigo quiere, es que tú no entiendas cuál es tu posición en Dios. Tu posición en Dios no es solo ser salvo, por favor, eso es lo mínimo. Eso es agarrarse de nada. Y no estoy diciendo esto desprestigiando la salvación tan grande que Cristo hizo por nosotros. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que creer que soy salvo y no hacer nada con esa salvación es casi como despreciar la salvación. Sí, lo que estoy diciendo es fuerte. Yo sé que sí. Pero es que cuando yo recibo la salvación, el paquete viene completo. También viene legalidad. También viene autoridad. Ahora, ¿cómo logro yo mantener esta línea de autoridad? Ahí es donde las prácticas espirituales a mí me hacen cada vez más cercano a Cristo. Mi modelo, escucha bien esto, mi modelo no debe ser Pedro, no debe ser el apóstol Pablo, mi modelo debe ser Cristo. Tenemos que ser hechos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tú no debes buscar parecerte a tu pastor o parecerte a tu líder, debes parecerte a Cristo, buscar parecerte a Cristo, pero a veces es más fácil parecerse a otra persona. Pero déjame decirte algo, la autoridad, el que la da es Cristo, Espíritu Santo. Y recibiréis poder, legalidad, jurisdicción, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, hay muchas personas, y por eso es que el tema es tan fuerte quizás, que no tienen el concepto claro de la autoridad que hay en ellos, por tal razón no declaran. Y entonces uno se pregunta, ¿y el Espíritu Santo en ellos? Porque la ecuación no es divisible. Dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu. O sea, poder igual Espíritu. Si yo tengo el Espíritu, tengo poder. Y si tengo poder, puedo declarar. ¿Cómo es que entonces tengo poder, tengo el Espíritu, pero no declaro? Algo está faltando ahí, algo está fallando. Vámonos al Antiguo Testamento. Recuerde cuando Elías habla en el momento de la sequía. ¿Cuáles son las palabras de Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá hasta que yo, ¿qué? Hasta que yo lo pida a Dios, hasta que yo pase ayuno y oración, clamándole a Dios a ver qué piensa Él. ¿Qué es lo que dice Elías? Hasta que yo lo diga. Hasta que yo lo diga. Y espero que esto le esté retumbando fuerte en sus oídos. Elías tenía un concepto más claro de Dios que muchos cristianos modernos. Y no estaba la figura del Espíritu Santo tan presente como la tenemos nosotros hoy. Primero, vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso es tener claridad de dónde está Elías plantado. Y segundo, sabía lo que tenía en su boca. Sabía que lo que salía de su boca, eso se hacía. Porque claramente lo dijo, no lloverá hasta que yo lo diga. Eso es poder. Permítame, pero solo una persona en autoridad puede hablar de esa forma. ¿Cómo hablan los cristianos hoy? Ay, si Dios quiere. De aquí como Dios manda. ¿Por qué la gente no quiere creer hoy en Dios? Porque el cristiano es temeroso. Porque, como decimos en Costa Rica, muchos son cristianos sancochados. ¿Qué significa eso? Son cristianos que están como pasaditos por agua. No tienen la autoridad, no tienen las líneas trazadas firmes, claras. El enemigo lo que menos quiere es que una persona, un hijo de Dios, un cristiano, se levante en autoridad. Porque cuando se levanta en autoridad comienza a decretar, comienza a declarar, comienza a asumir la posición para la cual Dios lo estableció con un diseño eterno. El enemigo no tiene problema con los cristianos, tiene problema con los hijos que entienden su diseño.
Por eso es que cuesta tanto hoy. Y es más fácil, a ver, es más fácil tener a la iglesia motivada que activa. No sé si me doy a entender en el concepto. Tener una iglesia motivada es tener una iglesia tranquila, sin poder, pero contenta. ¿Mm? Donde las personas dependan de otras y no de Dios, pero que tampoco tengan el poder de Dios activo en sus manos, pues, en su boca. Hay gente que dice, ¿cómo es eso de que yo declaro que a mí me va a ir bien? Si el único que sabe si a mí me va a ir bien es Dios. Mire, disculpe, pero eso es, lo único que significa es que la persona que habla así tiene un absoluto desconocimiento de la palabra de Dios. Porque si usted va a la palabra, desde el Génesis en adelante, lo que Dios ha hablado de nosotros no va por esa línea. Dice, porque yo no te he puesto por cola, sino por cabeza. O sea, te he puesto como línea de autoridad. Lo que tú hables será hecho. No sé si me captas el mensaje. Ahora, por favor, salgamos de ese misticismo religioso, evangélico, que lo que ha hecho es echar a perder lo que realmente el evangelio enseña. Mire, si bien es cierto el poder de la declaración en el reino, en la jurisdicción del reino, es totalmente válida, también se ha caído en una declaración meramente humanizada, en una declaración de positivismo. Y ha venido esta cultura del positivismo a traslaparse en el evangelio, generando un cristianismo o un cristiano demasiado mental, demasiado apegado a las condiciones naturales. Vamos a ver, una prédica motivacional puede ser: si tú crees que vas a salir de esa situación, solamente decláralo y vas a salir de esa situación. Por supuesto, cualquiera oye eso y se siente muy cómodo. Estar en un lugar en donde tal vez estás pasando tú una situación económica difícil y que alguien desde el púlpito te diga, oye, así te dice el Señor, Dios te va a hacer salir de esa situación de crisis en la que estás, recíbelo, ¿lo crees? Pero primero tienes que ir a poner una ofrenda. ¿Me explico? Déjame decirte algo, lo he predicado durante mucho tiempo. No existe bendición sin legalidad. Y la ofrenda no es la que me legaliza. Lo que me legaliza es el Espíritu Santo. Cuando dice, y recibiréis poder, o sea, legalidad, dice cuando haya venido el Espíritu, no cuando tú hayas depositado una ofrenda. Estoy explicando. La legalidad no depende de cosas que yo haga específicamente para ganar la legalidad. Depende de la posición en la cual yo esté. Hay muchos cristianos que hoy tienen hasta problemas con esta palabra posición. ¿Cómo es eso de que posicionarse en Dios? ¿Cómo es eso de que una posición delante de Dios? ¿Cómo? Porque no entienden cuál es precisamente el lugar al cual Dios los llamó. Dios no nos llamó a nosotros a hacer cola, nos llamó a hacer cabeza. ¿Por qué cuesta tanto entender esto? ¿Por qué cuesta tanto? Mira, déjame decirte algo. ¿Cuántas veces tú has soltado palabras en tu casa que tienen tu casa sumida en un caos? Yo no declaro. Escucha bien esto, yo no declaro, es el pensamiento de muchos místicos y de muchos evangélicos. Yo no declaro porque la Biblia no dice que yo tengo que declarar, pero pasan soltando palabra de maldición sobre sus casas, pasan soltando palabra de ruina, pasan soltando queja y murmuración. No es eso una declaración. Vaya al diccionario, por favor, no me crea a mí. Vaya al diccionario, a la Real Academia. No es eso, no es, dice el diccionario, manifestar y hacer en público. ¿Es decir algo? Por favor, yo creo que ya no debemos tener dudas sobre lo que declaración significa. Mi declaración puede ser positiva o negativa, pero existe porque existe. Ah, no, es que la Biblia no dice declarar. La Biblia dice muchas cosas y tampoco se ponen en práctica.
No nos quedemos pegados en solamente una, solo para debatir y solamente para hacer valer mi posición. Las personas declaran constantemente, mire, con las situaciones tan fuertes, políticamente y financieramente, que está viviendo este país, ¿qué cree usted que hacen los medios de comunicación? ¿No es declarar? Cada vez que usted ve las estadísticas, en todas las áreas, ¿qué es lo que usted escucha? Nos va mal, nos está yendo mal. ¿Sabe? Hoy escuché una noticia que decía que posiblemente, y es para que usted ponga en balanza, posiblemente algunos países de Europa iban a comenzar a aplicar nuevamente los toques de queda y las restricciones de salida de las personas por el COVID. Esta información viene a Costa Rica. ¿Qué cree usted que va a hacer esto? Es una declaración. Cuando un financista, cuando un economista suelta una palabra desde un poder de una autoridad y dice, nos va a ir mal en estos 4 años. ¿Qué cree usted que es eso? Una palabra que se lleva el viento. Es una declaración. Cuando un hijo de Dios dice, me está yendo como un quebrado, ¿qué cree usted que es eso? No, pastor, eso es una realidad. No, escúcheme bien, la realidad no es lo que yo estoy viviendo, la realidad es lo que yo fabrico con mis palabras. Ah, pastor, ahí usted se está metiendo en algo que... No me estoy metiendo en nada, estoy diciendo lo que la palabra a mí me enseña. Escuche bien esto, Elías habló con la viuda de Sarepta y le dio una palabra, una declaración, declaró y decretó. Le guste a quien le guste, Elías declaró y decretó una palabra sobre la viuda y le dijo, no hará falta ni escasearán el harina y el aceite hasta que empiece a llover de nuevo. ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? Pero cuando vienen los problemas económicos en el país, no, hombre, nos va a ir como un quebrado, nos va a ir mal, no nos va a alcanzar. Pastor, mejor no abra la iglesia porque nos contagiamos todos. Yo no sé si usted me está siguiendo en la línea, pero yo no te estoy hablando a tus emociones ni a tu mente, le estoy hablando a tu espíritu. Le estoy pidiendo a Dios Padre que active ese espíritu en ti, que puedas recibir esto en ti, en tu corazón, en tu espíritu. Otro texto, acompáñame a Mateo, por favor, Mateo 16, 19, también la Nueva Traducción Viviente, dice de esta forma, y te daré las llaves del reino, todo lo que prohíbas, oiga estas palabras que Jesús le dice a Pedro, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Te das cuenta de la claridad? Ahora yo sé que muchos me van a decir, es que eso se lo está diciendo a Pedro. Mire, por favor, si yo no logro entender que esto tiene una implicación, escuche esto, vamos a ver. Una a los puntos, por favor, no se cierre, no se bloquee. Dice la palabra, Jesús le dice, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas, Pedro, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Eso es legalidad. ¿Sí? Eso es legalidad. Está hablando en términos legales. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y después, en la gran comisión, le dice Jesús a sus discípulos, todo lo que ustedes han oído de mí, que les he enseñado, enséñenselo ustedes a sus discípulos. ¿No es eso lo que dice la gran comisión? ¿No fue eso las palabras que utilizó Jesús antes de ir al cielo? ¿Cree usted que estas palabras no estaban incluidas dentro de ese compendio? ¿Usted cree que Pedro no pudo decir, wow, a mí Jesús me dijo que lo que yo prohibiera en la tierra sería prohibido en el cielo? Esto es un factor de legalidad y de posición. Depende de donde yo esté, así es como yo voy a ejecutar. Yo creo que Pedro comenzó a enseñar esto a sus discípulos.
Pedro comenzó a enseñar esto a sus hijos estudiantes. ¿Sabes por qué? Porque es la forma en la que el reino se moviliza. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en la tierra y en los cielos. Y esa autoridad fue la que él revistió sobre sus discípulos. Y dice la palabra: y les dio poder, y les dio autoridad, y les dio jurisdicción, y les dio competencia, y les dio autorización y les dio samhut para hollar serpientes y escorpiones. ¿Sabe qué es lo que pasa hoy? Que la gente, como no entiende lo que significa autoridad, por eso andan buscando al pastor para que les eche afuera a los demonios. Y el problema es que están buscando pastores que tampoco tienen autoridad porque no la creen. Uy, me metí en un enredo, yo creo. Si tú no tienes autoridad para declarar cosas buenas sobre tu familia, pues entonces tampoco la tengas para declarar cosas malas. Tampoco hables mal. O sea, si las palabras que te salen de tu boca son solo palabras negativas, entonces ¿para qué hablas? Mejor no digas nada. Dios es el que sacia de bien nuestra boca. No sé si logras captar lo que te quiero decir en esta noche. Dios es el que sacia de bien nuestra boca. Yo te invito a que declares. Yo no tengo problemas con eso. Y tampoco tengo que discutir con nadie sobre esto. Yo sé el valor que Dios me ha dado. El valor que Dios te ha dado a ti. Declara la palabra. Declara la palabra. Mira, hay muchas personas que andan por la calle diciendo, porque quieren una casa, porque quieren un lote, vaya, camine por ese lote, vaya, dele 7 vueltas, creyendo que es un modelo, vaya y dele 7 vueltas a esa casa, y declare que es suya. Ahí va la gente, 1, 2, 5, 7, y la casa no llega. ¿Sabe por qué no llega? Porque necesito estar posicionado para que eso ocurra. ¿Usted sabe por qué fue que la palabra que Dios le dio a Josué, lo estoy llevando a través de la escritura, la palabra que Dios le dio a Josué sobre la toma de Jericó se cumplió? ¿Sabes por qué? Por la obediencia. Por la obediencia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Josué, en vez de haber dado 6 vueltas y el 7º día 7 vueltas más, hubiera dado solamente 5 vueltas? Pongámoslo en nuestra forma de hablar normal. Por ejemplo, empezaron a dar las vueltas domingo. Entonces, en estos términos de nuestro calendario, los hebreos tenían que haber dado vueltas domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado, que era la vuelta número 7, tenían que dar 7 vueltas. ¿Qué hubiese pasado si tal vez, no sé, Josué dijo, vamos por miércoles? ¡Qué pereza! Hoy no demos la vuelta. Mañana vamos y damos 2. ¿Qué hubiera pasado? ¿Crees que las murallas de Jericó hubieran sido derribadas? Te lo voy a demostrar con la siguiente batalla que tuvo Israel. Dice la palabra que habiendo sido derribadas las murallas de Jericó, se corrió la voz de una forma impresionante, y la siguiente ciudad en fila era la ciudad de Ai. Una ciudad con todo mucho menos fuerte, poderosa que Jericó en todas las áreas, y estaba presa del temor. Entonces dice Josué, si con Jericó nos fue como nos fue, con Jai no va a haber ningún problema. Dios sigue estando de nuestra parte. Y mandó unos pocos a hacer la batalla contra Jai. Pero dice que Jai salió y venció y puso a huir a los guerreros hebreos. Y Josué dijo, ¿qué fue lo que pasó? Señor, ¿no es cierto que tú dijiste que ibas a estar? Sí, le dice el Señor. Abra sus ojos y sus oídos espirituales. Sí, yo dije que iba a estar, siempre y cuando ustedes estuvieran en legalidad. Pastor, esa palabra no está ahí. Por favor, comprenda el contexto. Dios le dio una orden a Josué y le dijo, ninguno tocará nada del anatema.
todo lo que hay ahí adentro es mío, porque yo fui el que gané la batalla. ¿Y qué hizo Acán? O vestidos, o dinero, se escondió debajo de su tienda, que nadie se dé cuenta. Dios lo mira y dice, Israel pecó. ¿Israel pecó? Fue un hombre. Ni siquiera su familia sabía lo que estaba pasando. Fue un hombre. Pero un hombre fue suficiente para provocar ilegalidad en todo un pueblo. ¿Te das cuenta cómo el reino de los cielos es legalidad? Y por tanto, legalidad también es declaración. Yo creo que este tema debe abrirnos los ojos, los oídos, para entender y dejar de ser llevados por esas corrientes adversas. Tú estás en una posición de legalidad. Dios te ha declarado una posición de autoridad y legalidad. Camina en ella, muévete en ella. Pero no te vayas por la senda de los que andan declarando simplemente para llenar lugares, para llamar la atención. No se trata de eso. No se trata de que tú, sin haber sido llamado, ni de haber tenido o estar en la posición legal de Dios, que Dios te da, ponerte a hacer cosas que Dios no te llamó a hacer. Este tema es demasiado amplio. Posiblemente en la iglesia lo vayamos a ejemplificar todavía más y extender. Por hoy quiero darte un último texto. Vamos a 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra, pues Dios no nos ha dado, nueva traducción viviente, un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Qué dice 2 de Timoteo? Que nos dio un espíritu ¿de qué? De poder, de autoridad, de jurisdicción, de legalidad. Cierro con esto. Lo creas o no lo creas, eso no afecta al reino de los cielos. Lo que afecta a tu vida es lo que Dios ha dicho desde el reino de los cielos. Que tú creas en la legalidad o en el poder de la declaración, eso a Dios lo tiene totalmente sin efecto. Pero que tú no creas no significa que no se ejecute. Los dichos de tu boca pesan sobre tus generaciones. Yo te invito a que hoy declares bendiciones. Declara, pero posiciónate en un lugar de autoridad. Declara, pero posiciónate en un lugar de autoridad. Hacemos una pausa y regresamos. Espero que esta palabra cale profundo en tu espíritu. Es difícil de manejarla, es difícil tal vez de comprender y choca muy fuertemente con posiciones diferentes teológicas y demás, pero sin embargo yo creo que a través de la palabra hemos podido caminar y entender y comprender que definitivamente la declaración está totalmente inmersa en el escrito bíblico. Quiero comentarte esto rápidamente. Primero agradecerte porque hasta el día de hoy Sembradores de Amor se ha sostenido, se ha mantenido firme, vigente, gracias a las donaciones, a las ofrendas y a los diezmos de la iglesia. Eso es totalmente aplausible y denota el nivel de compromiso que la iglesia tiene. Ya abrimos nuestras puertas. Si el Señor lo permite, este próximo sábado vamos a estar a las 4 de la tarde en esta nueva etapa de reapertura.
Estamos más o menos, depende de la cantidad de personas que lleguen, contamos con 30 espacios relativamente por cada sesión, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud. El domingo todavía nos quedan algunos lugares, pero ya estamos a punto de abrir la segunda reunión de domingo y para nosotros es un motivo de sumo gozo y alegría. Hay que trabajar duro, sí. Enseñamos sábados y enseñamos domingos las veces que sean necesarios, pero cuando hablamos de que nos es necesario abrir dos reuniones, porque estamos creciendo. Gracias a Dios, gracias a ti. Invita a personas que necesiten escuchar esta palabra. Invita a personas que necesiten recibir de parte de Dios una confrontación a sus vidas y una activación a su espíritu. En Sembradores de Amor, nunca te vamos a dejar con una palabra motivacional. Siempre te vamos a enseñar la palabra, de acuerdo a los principios que están inmersos en la Escritura. Entonces, este sábado, 4 de la tarde, previa inscripción. Lo estamos haciendo por inscripción. Es importante. Esto también es importante. Cuando llegues a la iglesia, debes portar tu mascarilla. Y por favor, no te la quites. ¿Por qué? El protocolo de salud así lo establece. Así es que por favor, ve con tu mascarilla del color que tú quieras, de la forma que tú quieras, ve con tu mascarilla, pero no te la quites, por favor. Esto te lo pedimos con mucho cariño, con mucho amor, pero también te lo pedimos porque es el lineamiento que vamos a seguir. Y en Sembradores de Amor somos personas obedientes y seguimos los lineamientos trazados. Entonces te esperamos sábado, te esperamos el domingo. Estaremos anunciando propiamente si la actividad va a ser a las 10 de la mañana o va a ser antes por otros cultos. Está atento a las oportunidades de comunicación que tenemos para poderte hacer llegar este mensaje y validarte. De hoy en 8 días vamos a abrir una vez más noches de café presenciales desde la iglesia. Ya noches de café no lo tendremos como hasta el día de hoy, sino que ahora lo vamos a hacer en casa, de nuevo, juntos, estudiando la palabra como lo hacíamos antes. Gracias al Señor por eso. De mi parte, solamente queda bendecirte y declarar una palabra del cielo a favor de tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Solamente quiero declarar la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que sea el Señor que traiga paz, entendimiento y confirmación de la palabra que has recibido. Nos vemos entonces, si el Señor lo permite, sábado o domingo, de acuerdo al día que te inscribas. Bendiciones a todos, buenas noches.